¿Qué tal? Muy buenas noches, te saluda Genaro Lozano, bienvenido a Foro Global, programa de Foro TV especializado en temas internacionales. Noche de conversaciones globales y en esta ocasión conversaré con Nuria Sanz, directora y representante de la UNESCO en México. Vamos a explicar cuál es la agenda de este organismo, qué hace, qué solución puede haber con la salida de Estados Unidos de este organismo multilateral, qué puede repercusiones haber para la cultura en el mundo y sobre todo cuál es la relación de nuestro país con la UNESCO, en qué contribuye México a este organismo multilateral. Así que ya lo sabes, no le cambies, comenzamos. Muchas gracias por acompañarnos en esta conversación global de viernes, en esta ocasión con Nuria Sanz. Ella es directora y representante de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO en México. Previamente trabajó en la Comisión Europea y el Consejo de Europa. En el año 2002 fue directora para América Latina y el Caribe en el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Nuria, bienvenida a nueva cuenta Foro Global. ¿Cómo estás? Muchas gracias y muy buenas tardes. Habíamos platicado nada más entrevistas en corto y tenía muchas ganas de que vinieras para una larga. Y siempre las largas, a todo el mundo le hago preguntas personales, ¿no? ¿Qué hace que te dediques al mundo de la diplomacia, de la cultura? ¿Cuándo decides, cuándo encuentras tu llamado para entrar a este universo? Pues creo que desde que tengo uso de razón me educaron en el viaje, en la confrontación y educaron mi curiosidad a través de la lectura y a través de los viajes, y eso es lo que me puso rápidamente en contacto con muchos mundos. En aquel momento los muchos mundos no estaban siempre en casa. Yo soy una niña que nació en una España franquista, pero que por curiosidades de mis padres viajé desde muy joven y lo principal es que heredé pues una sabiduría de mi abuelo. Mi abuelo decía que los domingos eran días de Museo del Prado y eso abrió mis ojos. De hecho, la verdad es que el arte, la estética, la cultura, la literatura y todas las artes asociadas pues han estado siempre en mi formación desde mi infancia. Y me educaron casi como antropóloga, ¿no? Antropóloga empírica desde muy niña, desde muy pequeña, y eso ha hecho que haya encontrado siempre en plataformas multilaterales pues una forma de estar en casa. Claro. ¿Y por qué no decidiste convertirte en académica del mundo de las artes o en artista? ¿Por qué decidiste la diplomacia y la promoción cultural? Porque confío en que juntos somos más. Y para mí la palabra cooperación siempre ha sido el mantra de aquello que yo quería hacer. Cooperación con la sociedad civil, cooperación con los gobiernos, cooperación con la academia, cooperación con otras agencias de Naciones Unidas, con otras organizaciones multilaterales. El mundo es un mundo diverso. El mundo de la diversidad cultural es un mundo de diversidades institucionales, diversidades de ver el mundo, y ese es en el que me siento más cómoda. Claro. Oye, el mundo sabe, en general, las audiencias, la gente que cuando escucha la palabra UNESCO, pues piensa en sitios. México tiene una treintena de sitios patrimonio cultural de la humanidad y mucha gente cree que es lo único que hace la UNESCO. En México conocimos la historia de pues, un reciente embajador que tuvo un problema por allá, lo cambiaron en París. Jaime Torres Bodet fue el segundo director de la UNESCO y él decía que la UNESCO era la conciencia crítica de este cuerpo político multilateral que es Naciones Unidas. ¿Por qué no explicamos a la gente qué hace la UNESCO? ¿Qué es? Y sí, para explicar lo que es la UNESCO y lo que ha sido durante más de 70 años necesitamos a don Jaime. Don Jaime fue el gran inspirador. Don Jaime lanzó la primera idea de por qué se necesitaba una agencia especializada de Naciones Unidas en educación y en cultura, porque consideraba que solo así se podía llegar a consolidar una paz entre las naciones. Eso nos permitió tenerle en casa, decir eso en la conferencia de Washington en el año 45. La UNESCO es un producto de Naciones Unidas, pero es un producto con un pedigrí mexicano desde su origen. Desde aquel momento, y como tuvimos la ocasión de que generase toda esa arquitectura de compromiso en términos de ciencia, cultura y educación, pues don Jaime diseñó todo lo que hoy está en el seno de nuestro mandato. Por una parte, la cultura, fundamental, pero no solamente el patrimonio mundial, son 7 convenciones culturales, desde los derechos de autor, patrimonio intangible y todos los programas asociados. La educación, hoy por hoy somos el coordinador general de toda la agenda educativa mundial en la nueva Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Otra parte fundamental también de don Jaime, en perfecta coherencia y comunión de conocimiento con la señora Ellen Wilkinson, que en el 45 es ministra de Ciencia.
pero dicen los dos que no se puede hacer ciencia básica o ciencia pura sin ciencias sociales. Y creo que esa articulación es extraordinariamente importante a lo largo de estos más de 70 años. Y otra parte fundamental que también hace la UNESCO, comunicación e información. Cuando en el año 2002 se deciden una serie de políticas de coordinación sobre libertad de prensa, sobre libertad de expresión, y en el 2012 nuestro secretario general Ban Ki-moon decide que hay que generar una agenda frente a estas maneras, a lo mejor, de no defender en su totalidad esas formas de libertad, pues hace que la UNESCO sea coordinador de todos los mecanismos, por ejemplo, de seguridad de periodistas. Esto también forma realmente un grosso en nuestro trabajo y en nuestra cotidianidad. De manera que es un trabajo enorme y que nos llena de satisfacción de hacerlo en México, porque sabemos cuál es la responsabilidad de nuestra oficina. 50 años cumplimos este año, la oficina fuera de la sede más grande y primera. Más grande, quiero decir, en el mandato más grande, siendo una oficina nacional. México es un país federal y es un país federalmente histórico. Y eso hace que en todas las agendas del desarrollo nos permita algo fundamental, y es poder descender como organismo intergubernamental a los estados, a un nivel subnacional. Esto es algo realmente muy importante y muy significativo para llegar a la gente, para hacer con la gente, para que esa forma de participación sea cada vez más cercana a las voluntades territoriales, a la diversidad cultural, que nos permita hacer en este país lo que no se hace en otros. A ver, déjame interrumpirte porque es una agenda súper ambiciosa, una agenda muy rica la que mencionas, pero me llama mucho la atención el dato de que sea la oficina más grande fuera de la sede, la de aquí en México. ¿Por qué? ¿Por qué hay esto? Digo, evidentemente en México estamos muy orgullosos del patrimonio cultural que tenemos, pero de repente también, si uno se pone a rascarle al sitio de la UNESCO y a saber lo que hace la UNESCO, nos enteramos que están metidos hasta en temas de educación indígena aquí en nuestro país, en temas de, bueno, seguramente en la reforma educativa. Todos estos temas que que todos los días están a nivel de calle, a nivel que transforman las vidas de millones de mexicanos, y que no solamente tienen que ver con que algún sitio arqueológico sea declarado como patrimonio, del cual estamos por supuesto muy orgullosos, o de que la comida mexicana es un bien inmaterial o lo que sea, ¿no? Lo que es cierto es que mis compañeros, la verdad, hemos generado un sistema de trabajo que nos permite una escucha muy atenta de para qué somos necesarios y pertinentes. Probablemente aquí ustedes todos saben que están los mejores especialistas para poder hacer ingresar un sitio en la lista del Patrimonio Mundial, para seguir engrosando el número de más de 44 reservas de la biosfera, para seguir incrementando las nominaciones de Memoria del Mundo como patrimonio documental, para ser ni más ni menos que el primer país de América Latina en términos de candidaturas ya conseguidas de patrimonio intangible. Eso 36, es algo que acompañamos. Bueno, son 7, 34 para el patrimonio mundial, desde luego 8 muy importantes de patrimonio intangible, más de 10 internacionales. En realidad hay un enorme atlas de grandes constelaciones y de grandes realizaciones dentro de las convenciones internacionales. Pero eso nos permite también acercarnos a donde realmente nuestro trabajo puede ser más pertinente y ensayar en México cosas que no se hacen en muchos lugares. Por ejemplo, toda nuestra matriz de indicadores de cultura y desarrollo. ¿Cómo trabajar con un secretario de cultura en cada estado para hacer que lo que él realiza cada día y su equipo se justifique en términos de rentabilidad social, más allá de las industrias culturales? Es decir, con cada peso que yo empleo, ¿qué es lo que le pasa al resto de las políticas públicas si invertimos en cultura? ¿Qué pasa en términos de participación, de patrimonio, de gobernanza, de políticas de género? Por primera vez lo estamos haciendo en México. El estado de Colima, Puebla, el estado de México, la Ciudad de México están avanzando en toda su planificación a través de esos indicadores. Eso no se ha hecho en otros lugares. ¿Y esto viene a través de la Ley de Cultura también, que se acaba de aprobar? Pues estamos muy contentos porque en realidad nosotros en este país sí que hemos sido llamados
por el Congreso de los Diputados a formar parte de ese grupo, y yo quiero decir de grandísimos profesionales, mujeres y hombres mexicanos que realmente han hecho un trabajo extraordinario. Hemos tenido una oportunidad, yo creo que de oro. Ha salido una ley que espera su reglamento, que sin duda va a necesitar de distintas fórmulas de articulación. ¿Con qué? Con otras políticas públicas desde el punto de vista del empleo, un mejor diseño de esos puentes necesarios con las industrias culturales. Evidentemente, es una ley que aborda el tema de los derechos culturales y sobre todo que no es una ley de acceso, es una ley de participación. Y en ese sentido estamos, pues la verdad es que muy satisfechos, y a partir de ahora ojalá podamos seguir colaborando en un reglamento que haga la cultura no solamente confiar en su talento, sino hacer que todos esos talentos creativos, los literarios, los cinematográficos, los que tienen que ver con el diseño, la danza, la música, se conviertan en políticas públicas estratégicas, que no pasen solo por una promoción a través de organismos extraordinarios mexicanos de promoción, sino que realmente conviertan eso en una economía productiva, en algo que tiene que ver con la dignificación de los empleos y sobre todo que hable de derechos de autor con autoría también en femenino, que no se nos escapen detrás de las cámaras nombres en femenino, de productoras, de generadoras de contenidos. Esa es la otra pregunta. Hicieron una especie de manual de comunicación con perspectiva de género, ¿no? Trabajaron eso en México. ¿Lo habían hecho en otros lados o nada más? Muy bien informado. Tengo un buen equipo aquí también y siempre te stalkeamos porque admiramos mucho tu trabajo. Gracias. Pues fue una cosa muy interesante. Mi compañera Gabriela Velázquez, analizando las posibilidades que teníamos para ser competitivos, solicitar un proyecto a París, pensamos, ¿por qué hay que llegar simplemente a un nivel profesional para empezar a analizar los estereotipos y a vencerlos? Vamos a retrotraernos a eso y vamos a colaborar con el claustro de Sor Juana, con las universidades que tienen sus estudios profesionalizados en periodismo. Vamos a hacerlo de otro modo. Vamos a proveer de herramientas de identificación y sobre todo también de solución para enfrentar los estereotipos de género, pero con los estudiantes ya en las carreras, es decir, en un momento oficio, pero en un momento fundamental para su formación y para generar pues una mayor transversalidad, para dar a todo el mundo el espacio que se merece como profesional y no como hombre o como mujer en los medios de comunicación. Cada vez que te oigo hablar de este país, fuera de las cámaras y ahí en las cámaras, siempre digo, Nuria Sanz parece más la embajadora de México en la UNESCO, porque es una gran entusiasta de este país y una gran enamorada de México, y la verdad el trabajo que haces es fundamental. Yo creo que quisiera preguntarte, porque también evidentemente en México tuvimos un sismo el año pasado que dañó mucho el patrimonio cultural de este país. El gobierno federal todavía a la fecha estaba armando un catálogo de todo el patrimonio dañado. UNESCO entró también a apoyar al gobierno mexicano en la reconstrucción. Desde luego, desde el primer momento. Primero, muy respetuosos de esa necesidad de respuesta humanitaria, y ahí actuamos con toda la familia de las Naciones Unidas, pero inmediatamente también por la cultura. El patrimonio forma parte de los derechos culturales, y cuando uno se acerca a un lugar afectado por el sismo y la comunidad, el vecino, el propietario de una casa te dice: no se ocupe usted de mi casa, pero ocúpese de mi iglesia. Yo creo que ese fue el detonante que nos hizo evidentemente desplegar todas nuestras posibilidades, trabajar con técnicos que vinieron de París, pero lo más importante, a México no le hacen falta las ayudas externas técnicas. Lo más afectado, o algo de lo más afectado, ha sido el patrimonio virreinal. Los mejores expertos de patrimonio virreinal en el mundo son mexicanos. De manera que lo que hicimos fue generar un consenso, identificar una manera de acercarnos a esos primeros sitios más afectados. Algunos de ellos son patrimonio mundial, como los grandes monasterios en Morelos y en Puebla. La ciudad de Puebla fue muy afectada, Xochimilco también, pero no solo a esos lugares. Intentamos elaborar una estrategia que tenía una triple componente. Una, arquitectura vernácula. Le falta a México una política en arquitectura vernácula, y como no hay mal que por bien no venga, sí que quisimos apostarle. Y efectivamente, lo primero es que sentamos las bases para hablar del adobe
pero un adobe que no es pobreza, que es resiliencia. Y por lo tanto, no irnos solo a lo que está considerado en las listas de patrimonio mundial, sino ir a lo que es necesario inminentemente y de una manera irrenunciable, urgente para la gente. Por otro lado, el tema... Déjame hacer una pausa porque este tema es por supuesto fascinante y el trabajo que hacen también, pero ya nos pasamos un minuto y medio del corte. Entonces déjame ir rapidísimo al corte y regresando seguiremos conversando con Nuria Sanz, directora y representante de la UNESCO en México, y no al revés. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Foro Global. Esta noche estamos conversando con Nuria Sanz, ella es la representante de la UNESCO en México y estábamos hablando, Nuria, en esta primera parte de lo que hace la UNESCO en términos generales, de esta relación con México de ya 7 décadas, del trabajo tan amplio, ambicioso que realizan en el país, y nos habíamos detenido en el tema del sismo y la reconstrucción de todo el patrimonio dañado por este desastre. Y me estás contando que la UNESCO implementó 3 estrategias, ¿no? Arquitectura vernácula, que te quedaste ahí. Sí. Y ahora vamos. La segunda tiene que ver con los monasterios. Elegimos 2 primordialmente y hemos empezado ya en Tochimilco. En Tochimilco hemos hecho un trabajo con las comunidades locales, también con la comunidad eclesiástica y por supuesto de la mano de el INA Puebla y del Gobierno de Puebla. Tochimilco es un lugar muy excepcional. Tochimilco es un lugar único que ya tiene contrafuertes desde el siglo XVI porque sabían que los sismos pues no eran algo ajeno a la cotidianidad, ¿no? Pero un fondo especial de emergencia de la UNESCO nos ha permitido empezar los trabajos. Nada es fácil. Son lugares de extraordinaria monumentalidad. De hecho, gracias a nuestra relación, yo creo que extraordinaria y que agradezco con los mejores ingenieros de la UNAM, estamos diseñando ni más ni menos que un andamio que debe de multiplicarse por 4 para alcanzar a toda la nave central. Wow. Son lugares extraordinarios. ¿Qué queremos hacer? En coordinación con todos los niveles de gobierno y las autoridades mexicanas. Diseñar estrategias de intervención para 1 o 2 lugares que se conviertan en pilotos y cuyos resultados puedan, desde luego, ejercer un efecto dominó y multiplicarse en el resto de los monasterios. Y la tercera estrategia que me parece fundamental, pues es acercarnos a ese patrimonio más querido y de la cotidianidad. Cuando estamos en Tochimilco, cuando estamos en otros monasterios o cuando estamos en Puebla, pues la gente dice: quiero volver a la misa, a mi pequeña capilla. Y entonces en todas las urgencias pues consideramos que la atención a la comunidad es una urgencia necesaria y por supuesto irrenunciable, y es la que nos parece fundamental porque es un derecho al uso originario y por lo tanto es para nosotros una prioridad. Así que esas 3 grandes líneas de trabajo son las que ahora mismo pues están moviendo toda la agenda en relación al sismo. Hoy hablábamos también sobre cómo la UNESCO está metida en temas de educación, en temas de ciencia, ahora en temas de reconstrucción del patrimonio por el sismo, en el tema también de clasificar estos patrimonios culturales de la humanidad, pero también está metida en el tema de biodiversidad. Y sí. Y eso como hay en México, exactamente qué es lo que están haciendo. ¿A qué le atribuyes también, porque lo mencionaste en el bloque pasado, el hecho de que con México tengan una cooperación, que están haciendo cosas que no han hecho en otras partes? ¿Se debe a que las autoridades mexicanas han tenido una mayor apertura hacia el trabajo de la UNESCO? Porque como mencionábamos, México tiene ahí una trayectoria fundamental como fundador, con Jaime Torres Bodet y demás, o porque en México realmente valoramos el trabajo de la UNESCO, a diferencia de los estadounidenses, que ahorita platicamos de ese tema. Pues porque yo creo que ha habido una confianza en la organización que no ha cesado en ningún momento. Porque cuando nosotros hablabas de biodiversidad, vamos al origen de la idea de reserva de la biosfera. Es mexicana. Los técnicos que ahora están en el INECOL en Veracruz y que hacen un trabajo extraordinario, ya estuvieron en la década de los 70 presentando esta idea. Y una idea fundamental y absolutamente moderna. Conservación de la naturaleza sí, pero con gente, con sistemas productivos que le aboguen verdaderamente y que acompañen los procesos ecológicos, ¿no?, que van a asegurar esa biodiversidad. Es un país que no ha separado el uso cultural de la biodiversidad de la conservación de la naturaleza. Áreas naturales protegidas, pero que ha sabido subir siempre ese compromiso internacional. Y eso ha ocurrido en las últimas 6 décadas como mínimo. Esto es un interés duradero, es un gran interés sostenible.
Y también porque México, pues porque yo lo digo siempre, habría que ser ciego, mudo y sordo si no vemos cada día y no sentimos esa diversidad, diversidad lingüística, diversidad cultural, diversidad de todos los tipos de zonas ecológicas, quinto país megadiverso en el mundo. Si cada vez que quiero el mejor técnico en el mundo de bosque tropical es mexicano, probablemente el que entiende más de las cactáceas y de la biodiversidad de los grandes patrimonios naturales, pues resulta que se la ha pasado en todos los desiertos del norte. En fin, aquí tenemos absolutamente todo. 4 grandes mares, de acuerdo, con inclemencias meteorológicas. Sabemos lo que son los huracanes, pero también la respuesta cultural a ese riesgo. Sabemos la dificultad que tienen algunos sitios de patrimonio mundial, pero también la necesidad que tenemos de un archipiélago de Revillagigedo, porque además es un laboratorio permanente para lo que le va a faltar a la industria y a la farmacéutica, a la bioquímica en los próximos años, para que lo que nos va a faltar de conocer muchísimo mejor pues todo lo que es la geología de los fondos marinos. En fin, son lugares extraordinarios. Si quiero encontrar un desierto con coníferas único en el mundo, ese es el de Coahuila. Si queremos encontrar por qué hay personajes universales como el Padre Quino, pues es el que está ahora mismo generando también una relación entre las dificultades que impone la frontera, pero que gracias a la sociedad civil y a la academia México no ha perdido esa legitimidad y esa confianza de seguir trabajando con los Estados Unidos. Uno te oye y se enamora más de este país. Eso es hermoso, me encanta hablar contigo siempre. Estados Unidos, que no cree en el trabajo de la UNESCO, Estados Unidos que se retira de la UNESCO, que también denuncia al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que no está creyendo en el sistema multilateral que ayudó a fundar y que incluso fue pieza fundamental, digamos, en la conferencia de San Francisco. ¿Cómo lo estás viendo? Y sí, pues lo estamos viendo con pena, porque una comunidad que se piensa con todos sus miembros cuando uno la abandona no es una comunidad completa. Que no la estamos viendo con nostalgia, que sabemos que en el seno de nuestra organización los Estados Unidos se han retirado, después han vuelto, otras veces se han retirado. Lo que nos parece realmente legítimo es que un país que ha sido tan importante cuando no cree, pues tendrá sus propias razones. Otra cosa es que la UNESCO deje de hacer cooperación con los Estados Unidos. Es una cosa diferente. Quiero poner un ejemplo. El día que Donald Trump decidió salir de nuestra organización como Estado miembro, pues yo estaba con el gobernador de Guanajuato en el consulado mexicano en Chicago, juntándonos con 4 generaciones de mexicanos que habían estado allí haciendo ciudad santuario desde hace muchísimas décadas. Entonces sí que confiamos en esa generación constante de una práctica multilateral. Nosotros pensamos que la relación que ha mantenido México, que mantenemos con México y la Academia Norteamericana no puede parar. Que la relación de algunos sitios de patrimonio mundial como la mariposa monarca necesita de un ejercicio de coordinación para toda América del Norte cuanto menos, y eso se va a mantener. Antonio Guterres, nuestro secretario general, decía ayer, pues no estamos todos, pero eso no nos genera desconfianza en nuestro trabajo. Yo creo que somos perseverantes ante esa figura de los Estados Unidos que se ha marchado y que ha regresado. Yo creo que hay muy buenas muestras de ciudadanía norteamericana que sigue apoyando los trabajos de la UNESCO en las escuelas, que evidentemente sigue haciendo y ejerciendo libertad de expresión y de conocimiento y de cátedra en las mejores universidades del mundo, que además están en los Estados Unidos, algunas de ellas. Creo que es irrenunciable pensar que hay aspectos de colaboración fundamentales y además lo hacemos de una forma creativa. Nos vamos a trabajar a la frontera y la sometemos a un discurso de diversidad cultural gracias a todos estos artistas que se comprometen de un lado y de otro. Hemos ido con Betsabe Romero a la frontera, al Paso, a trabajar con la directora del Museo del Paso,
Quiero decir, eso no se puede perder y eso va a formar parte de nuestras agendas en cotidianidad, en permanencia. Y los Estados Unidos, pues llegará un momento que reconsiderarán y que también yo creo que a nadie se le escapa el papel importante que tiene el multilateralismo para tomar pues decisiones bien informadas. Claro, y ha habido también, como tú bien mencionas, México es un país diverso, Estados Unidos también, por supuesto, y ahí adentro hay quienes han recriminado esta decisión del presidente Trump y que evidentemente están trabajando porque Estados Unidos regrese eventualmente allí. Oye, se agota el tiempo y siempre regreso a temas personales. ¿Qué está leyendo Nuria Sanz? Seguramente al lado de tu cama tienes 20 libros, porque además eres un amante de la lectura y del libro como objeto, pero ¿qué estás leyendo? ¿Qué nos recomiendas? Sí. Bueno, pues estoy leyendo un libro que me encanta porque es como meterte en una historia mundial, pero en 5 páginas antes de dormir. El director McGregor, que fue uno de los últimos directores del Museo Británico, ha escrito un libro como de 1000 y pico páginas que a veces intimida, pero uno lo lee como en pequeñas dosis. Y habla de 100 objetos del Museo Británico que le invitan a uno a despertar su curiosidad, a seguirla despertando, y cada uno de ellos pues tiene un itinerario en el mundo y cuenta pues el intercambio cultural, y eso es lo que a mí pues siempre me apasiona. Y además de eso pues poemas de Alberto Blanco, y además de eso un libro sobre jardines históricos que acabo de comprar en Roma, y evidentemente una que otra vez pues los documentos que se generan de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y que no me ha dado tiempo a lo largo de todo el la día. Agenda 2030 después también. Evidentemente ahí hay mucho. Te quería preguntar la ley de cultura cómo estaba relacionada con la Agenda post 2015 o 2030 y cómo va México en este tema, pero vente pronto a hablar de este tema porque ya se nos acabó ahorita el tiempo. Siempre es un gozo hablar contigo. Con muchísimo gusto. Gracias a ti, gracias a todo el equipo. Ahí está. Pues muchas gracias a Nuria Sanz y gracias a ti por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Te invito para que continúes con la programación de Foro TV. Yo te espero el domingo en punto a las 11 de la noche para la mesa de debate con estudiantes universitarios de Sin Filtro y el próximo lunes para una nueva emisión de Foro Global. Y por lo pronto, muy buenas noches, muy buen fin de semana.